Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 8 y vamos a estar dando las técnicas de presentación en público. Primeramente, es muy importante saber y definir el concepto de público o auditorio, ¿verdad? El público se define como un conjunto de personas que asisten a una conferencia, coloquio, concierto, espectáculo. Un auditorio se compone de muchas personas y la cantidad varía en cada presentación. Por lo tanto, el presentador debe saber que se encuentra por un lado ante individuos con problemas y por otro con un público sensible. Al entrar en la sala, estas personas, al formar un grupo, se convierten en otra cosa, se convierten en público, pero aunque estén unidas por un interés común y asistir a la presentación, los problemas permanecerán latentes. De hecho, cuando sea posible, estos problemas emergerán y lo harán concretamente en el turno del cuestionamiento al orador. Un orador experimentado no siempre habla a todo su auditorio. En lugar de eso, a veces mira a su alrededor en busca de un rostro amable. Incluso entre el público más hostil siempre hay alguien de quien se puede obtener una sonrisa amistosa o tolerante. El orador que observa por encima del público, con la mirada perdida en el vacío y abandonándose al parlamento, no es mucho mejor el que agacha la cabeza y se limita a murmurar las palabras que lee en sus apuntes. El auditorio está compuesto por personas que desean pasar un rato ameno. Probablemente han acudido al acto impulsados por el interés o la curiosidad, sino en lo que se vaya a decir, sino en lo que se vaya a decir, sino en lo que el concurso vaya a comprometerse a hacer. No habla a las nubes en sentido metafórico y literal. Mire a los asistentes y hábleles directamente. Cuando tenga que hablar en público, intente conocer las clases y el tamaño de la audiencia que va a escucharle. Conviene tener cuidado de no herir la sensibilidad personal de algún asistente, porque posiblemente el grupo se puede identificar con él y ponerse en contra del presentador o del productor o de la empresa o organización que ha convocado el acto. No debe olvidarse que la audiencia es un grupo muy unido y extremadamente sensible. Hay temas ante los que es probable encontrarse con el rechazo del auditorio y que pueden provocar anima- animadversión o antipatía hacia las personas del orador. Pero que los temas políticos, religiosos, sexistas, ideológicos e inclusive los profesionales son en sí mismos bombas de relojería cuyo papilo no conviene encender ya que resultan muy difíciles de apagar. Hay que recordar que no se sabe con quién se está hablando. Si en la medida que trae sus problemas a la reunión lo hacen cargos con sus propias ideas, tendencias y opiniones. Muy bien, entonces es muy importante saber que nosotros hablamos a un público o un auditorio, ¿verdad? Que no conocemos, ¿verdad? Y que tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de expresar las ideas que vamos a desarrollar o el contenido que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos. Características del auditorio. Él es Al hablar en público implica una gran responsabilidad, aun cuando solo se hable ante un número reducido de personas o ante un auditorio inmenso. Será en la situación que sea, por lo que es conveniente que el presentador tenga una idea concreta de cómo es el público con el que se va a enfrentar, por ejemplo, edad, profesión, clase social, estatus político, religioso. El análisis del público es el estudio específico de este último, para el cual se pronunciará un discurso. Asimismo, la adaptación del público es el proceso activo que consiste en relacionar el material del discurso directamente con el público. Puede que el público sea siempre el mismo, en cuyo caso apenas tendrá motivos de preocupación, pero cuando el presentador se ha preocupado de saber ante quién va a hablar, el público lo detecta casi inmediatamente y le agradece, ya que se siente más seguro como un invitado importante. Eso mejorará la relación entre el presentador y el auditorio. Por lo tanto, es importante hablar de cada una de las características del auditorio. Tamaño del auditorio. El auditorio debe medirse con objetividad, es decir, saber exactamente cuántas personas, desde qué sexo, edad y otros datos concretos darán al elocuente una confianza en sí mismo que tenga otra cosa
en sí mismo, que ninguna otra cosa lo apartará para ser más entendible. Se ve el camino o no se ve, se avanza con confianza o con temor. Bueno, esa es la importancia de saber el tamaño del auditorio para saber cuántas personas van a estar participando en el evento. El tamaño, el auditorio en sí mismo no es un problema, no es el hecho de encontrarse de golpe con un tamaño inferior o superior al superado, ya que cuando se sabe de antemano con qué se va a encontrar, se separa, aunque solo sea mentalmente, y entonces parecen las posibilidades de éxito. En cuanto se tiene todos los datos del orador, tiene que hacer una valoración justa y no caer en el error de creer que un auditorio pequeño es más fácil de manejar o menos peligroso que uno numeroso. Es muy importante saber que cuando mayor sea el público, más alto tendrá que hablar. Cuando más filas, más tendrá que esforzarse para que los de atrás lo vean mejor. Cuando más desconocido sea el auditorio, más tendrá que esforzarse en ganarse su confianza. Es decir, que cuando más pequeño sea el auditorio, más le costará crear ambiente. Por consecuencia, hacerse una idea clara del tamaño del auditorio ayudará a dominarlo, sino antes olvidar que es una cuestión mental, ya que el público debe cuantificarse en el cerebro del presentador, que es la mejor forma de controlar interés del auditor. Cuando se tenga que hacer una presentación, es importante indagar si el público ha asistido voluntariamente o al contrario, lo ha hecho por obligación. A veces, por diversos motivos, suelen encontrarse con una audiencia forzada, por lo que no ayuda precisamente a mejorar la concentración y la atención. Por lo tanto, el orador se tendrá que esforzar más. Es relevante recordar que a nadie le gusta hacer cosas por imposición, ya que el tener un público bajo esas características pueden ser una verdadera tortura para algunas personas, ya debido a que si se está a disgusto, no prestará atención, y si no lo hace, molestará y distraerá a los demás y el orador no podrá evitarlo. Por lo tanto, hay que hacer lo posible para convertir la audiencia en un grupo que se sienta a gusto con el orador, haciendo que al final de la audiencia haya sido concurrida voluntaria y gustosamente. Auditorio conocido o desconocido. Es importante conocer que no se habla igual con una persona conocida que con otra desconocida, por lo que el presentador debe situarse a la altura de las circunstancias. Es evidente que con los conocidos el grado de confianza se es mayor e incluso necesario para mantener una buena relación, teniendo un trato cálido y no un distanciamiento. El público, cuando ingresa en una sala, coloca todos sus sentidos en funcionamiento. Su sensibilidad se agudiza, sus oídos se abren y sus ojos no pierden detalle. El público está mucho más atento cuando es nuevo que cuando no lo es, ya que el nuevo despierta curiosidad y eso se traduce en una mayor expectativa. Auditorio de impacto continuado. No es más que impactar continuamente a la audiencia, que eliminar en un trabajo complicado y difícil de llevar a cabo, por lo que es necesario que el orador demuestre al público que es lo que quiere, que se preocupa por él, que no piensa en otra cosa y que es de máxima importancia para él. Para poder entender esas características, es bien importante conocer el significado del impactar, que es lanzar mensaje a efecto a la audiencia y hay que hacerlo de forma insistente, entendiendo la seguridad de que en cuanto deje de hacerse, la comunicación quedará cortada, y es decir, que impactar es llamar la atención, es decir, cosas nuevas, e interesantes, que provoquen sorpresa, que se expresa con gestos de con extrañeza, pero nunca de indiferencia. Un momentito. Agenda de presentación. Es importante entregarles una pequeña agenda o guión de lo que va a ocurrir en la sala de presentación. Es más que nada entregar un pequeño documento impreso con una información mínima, de la cual preparará al público a aceptar el discurso con más facilidad. E incluso es bueno para el presentador, ya que esto hace que su trabajo sea menos complicado. A lo antes descrito, el acercamiento del presentador hacia el público debe realizarse en tres etapas, que son fase de observación y primer contacto. En esta fase el orador debe demostrar respeto, humildad y cercanía. Dos, estrechar lazos, es la de ganarse el respeto de la audiencia. Tres, aceptación, en cuanto al público comprende lo que el orador ha venido diciendo. Es ahí cuando las ideas y los conceptos toman forma. Es cuando el público se da cuenta que el orador es todo un profesional.
Cualidades intelectuales y morales del orador. Las cualidades más importantes del pensamiento expresado y su base fundamental es la verdad. Por lo tanto, un orador requiere que el ejercicio de la palabra, las siguientes cualidades intelectuales que son inteligencia, del latín inteligencia, es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente. Es la capacidad de procesar información y está íntimamente ligada a otras funciones mentales como la percepción o capacidad de recibir dicha información y la memoria o capacidad de almacenarla. La competencia de un orador depende en gran parte de su capacidad y acervo intelectual. Por ende, un discurso debe estar bien hecho sobre la base de la inteligencia en una muy general capacidad mental que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente, aprender de las experiencias. No es un mero aprendizaje de los libros, es una habilidad estrictamente académica y un talento para superar pruebas, sino más bien es la capacidad de comprender el entorno en que se desenvuelve. Sensibilidad. La inteligencia por sí sola no basta para la elaboración de un discurso, hace falta la condición humana del orador llamada sensibilidad, que es la tendencia natural que tienen los seres humanos a sentir emociones o sentimientos. Cuando el orador suele conmoverlos muy fácilmente ante determinadas circunstancias que guardan un fuerte compromiso emocional, logra su objetivo. Por lo tanto, un orador que hace sentir su sensibilidad a su público ostenta una marchada sensibilidad que es el ímpetu más rápido y efectivo e inequívoco en la oratoria. Imaginación. Es el proceso cognitivo que permite al ser humano manipular información generada para manipular información general intrínsecamente con el fin de crear una representación que se perciba a través de los sentidos de la mente. El posible propósito que la imaginación satisface en la vida diaria es el desarrollo humano, es el comportamiento normal. La imaginación colorea los acontecimientos, desarrolla un magnífico cortejo de sueños y convierte lo cotidiano en eterno. La memoria es la facultad que permite retener y recordar. Un orador de excelente memoria tiene asegurado en cualquier momento el manantial de ideas que puede necesitar para elaborar un discurso. El orador bien dotado requiere de todas las formas de memoria, pero una de las más importantes que debe ejercitar y estimular es la intelectual. La memoria se caracteriza por los siguientes aspectos. La memoria para memorizar datos no debe ser lenta. Debe presentar interés y curiosidad en los datos que se requieren memorizar para así facilitar la capacidad del registro. La memoria es eficiente cuando se logra revivir con rapidez eventos y datos pasados. Lograr reproducir los datos de manera clara y precisa. Esto se logra con la capacidad de análisis del sujeto. Es importante que trate de memorizar la ubicación, lugar y circunstancias en los que fueron grabadas por la memoria. Las cualidades morales que debe manejar el orador tienen decisiva importancia. Por lo tanto, hay que resaltar lo siguiente. Probidad. Lo principal, o sea, la principal condición de todo discurso debe ser la honradez, no solo por su cualidad de obligación moral, sino como cualidad elocuente. El orador no solamente debe ser moral en el fondo, sino moral, decente y honrado en la forma y hasta en los más insignificantes pormenores de las partes del discurso. La honradez y la nobleza tienen una estrecha relación en el discurso. Sinceridad. Como requisito indispensable, ya que un orador que no está convencido de la verdad que preconiza, que no es sincero consigo mismo, ni con el público que lo escucha, ni con quienes le dieron la oportunidad de expresar un criterio, jamás podrá ser convincente por mucho que alce la voz o acompañe sus palabras con enérgicos ademanes. Modesta. El orador debe seguir una técnica, un método, no solo en la planificación del discurso, sino en la exposición del mismo. Además, debe de reconocer tanto sus propias virtudes, sus defectos y errores con humildad para tener el éxito que se propone. Prudencia, actitud de una persona mediante el cual prevé y reconoce un riesgo, un peligro posible en una actividad o un acontecimiento.
y toma las precauciones necesarias para enfrentarlos o modificar su conducta para eludirlos o resolverlos sin perjuicio. El orador debe saber actuar ante el público, es decir, tener la prudencia al expresarse para no causar un agravio involuntario. El orador, al ser prudente, es precavido, es decir, que tiene la conciencia de los múltiples riesgos, inconvenientes e imprevistos de toda clase que puede darse en la presentación en público, por lo que tiene que anticiparse a ellos sin alarmar ni pánico, sin alarma ni pánico, conociendo cuándo habla y cuándo hablar y callar y abstenerse de actuar. Para que un orador sea prudente requiere que sea discreto, que no hable más de la cuenta en ninguna circunstancia, de pensar antes de actuar. Dinámicas para mantener la atención y el interés durante una presentación. Hablar en público no es un don que la naturaleza concede a un número limitado de elegidos. Es como realizar cualquier actividad, ya que todos pueden desarrollar sus dotes, sus cualidades innatas, latentes, con tal que se tenga el verdadero deseo de hacerlo. La palabra hablada tiene su más alta expresión en la oratoria, que es el arte de transmitir las ideas para para contribuir al desarrollo progresivo de la sociedad, del mundo, de la realización plena del hombre. Es el arte de la elocuencia. Es de suma importancia que el orador provoque el interés del público, que el auditorio se involucre en el tema del discurso. Por consiguiente, el orador tiene una triple tarea frente a un auditorio que consiste en ganarse la atención del público, retener la atención durante el discurso, recrear la atención para que se sienta con todo esto se obtiene si el orador utiliza un estilo variado, como el de mezclar las ideas con las imágenes, combinar el pensamiento con la sensibilidad, hablar a la mente y a la fantasía, variar el tono de voz en registros fuertes y suaves, en tonos severos y amables, variar la mímica y el gesto. El orador es un sujeto que puede ser palabra, la mirada, el gesto, las manos, los brazos, la actitud, la intensidad y modulación de la frase, un golpe en la tribuna y un silencio y hasta el traje con que se viste. Son medios de expresión que influyen en el ánimo del auditorio. Es importante que el orador aclare los conceptos abstractos con ejemplos generales, es decir, ejemplos precisos y concretos. Es necesario conocer la gran fuerza que el factor interés tiene en los oyentes. Si se quiere persuadir, convencer y conmover, por consecuencia hay que atraer la atención del auditorio. Cuando se habla de cosas que despiertan el interés de los oyentes, siendo no muy importante el contenido del mensaje, sino también la forma de expresarlo. La forma de expresarse debe variar en función del público que asiste, utilizando un lenguaje idóneo para cada auditorio. A lo largo de la intervención es importante mostrar entusiasmo sobre lo que se está hablando y modular de vez en cuando el tono de la voz y el ritmo del discurso, con la finalidad de que sea más dinámico y placentero, debiendo determinarlo con fuerza y energía. El interés es contagioso. Si el orador lo siente de verdad, el auditorio más fácilmente lo sentirá, pero eso no se aprende con solo la teoría, pues atraer, retener el interés de la gente es un asunto de sentimiento, de intuición. Por tanto, tal percepción lo da la práctica del mismo. Muy bien, estos son los puntos que hay que tener en cuenta para la presentación en público. Tenemos que conocer a nuestro público, a nuestro auditorio, tener ciertas características para poder hablar, ¿verdad? Como habíamos visto algunos, ¿verdad? Que es ser prudente, eh, ser sensible, inteligente, tener imaginación, tener memoria, ¿verdad? Son las cualidades que un orador debe de tener para poder expresar sus ideas, ¿verdad? Para poder hacer llegar al auditorio el mensaje que está queriendo transmitir, ¿verdad? Y sería muy bueno que ustedes vuelvan a leer otra vez porque es algo hermoso la explicación que nos da este material. Y con esto terminamos la clase de hoy. Voy a realizar el cuestionario para que puedan, o sea, que la tarea para que puedan completar y nos vemos la próxima clase.